implica la parte normativa y también vamos a ver la parte práctica, ¿sí? Cómo se debe hacer el registro, cómo se hace la liquidación en caso de los tributos que estén alcanzados por este régimen de exportación y más que todo el registro contable que debemos realizar para este tipo de operaciones. Vamos recordando un poco los conceptos, con seguridad ya han debido ver con otras asignaturas, sin embargo, para algunos tal vez no, pero vamos recordando. Vamos a hablar de lo que son las exportaciones definitivas. Las exportaciones definitivas lo establece la misma Ley General de Aduanas, la Ley 1990, ¿verdad? Establece que existe un régimen que se va a dedicar exclusivamente a las exportaciones en el territorio. Exportaciones definitivas. ¿Sí? Que significa que el producto o el bien que se va a exportar, que va a salir del territorio, ya no retorna, ya sea como materia prima o como producto modificado, etcétera, ya no debe retornar. El artículo 98 de esta Ley General de Aduanas también me establece de que primero va a ser un régimen aduanero, ¿sí? Y que se va a aplicar a todas las mercancías en libre circulación que salen del territorio aduanero. El territorio aduanero es nuestro mercado interno, es decir, Bolivia, ¿sí? Se va a destinar la salida de esta mercadería de forma definitiva, para que permanezca de forma definitiva en el territorio al cual se va a destinar esta mercancía. Por lo tanto, al ser una actividad más que todo para el incentivo a la producción boliviana, ¿sí? Es que se libera el pago de los tributos aduaneros, ¿sí? Cuando las exportaciones van a ser definitivas, vuelvo a reiterar, se libera el pago de los tributos aduaneros. Ahora, hay algunos casos que están establecidos mediante ley, ¿sí? Que van a tener salvedad, es decir, que van a pagar tributos aduaneros. Como mencionábamos, en la exportación definitiva, hablamos de una salida de mercaderías, ¿verdad? Está destinado a un territorio extranjero y tenemos dos tipos, en este caso, de sujetos en la exportación. Los que están sujetos a no pagar los tributos aduaneros, es decir, solicitan la devolución impositiva. Alguna vez ustedes han debido escuchar los CDIMS, ¿sí? La devolución mediante los CDIMS son certificados para la devolución impositiva de aquellos que producen. ¿Sí? Un productor boliviano, por ejemplo, tiene que ser y requiere, además la normativa así lo expresa, para solicitar la devolución impositiva necesitamos producir 100%, ¿verdad? Una producción nacional. ¿Sí? En ese caso, el productor, ¿sí? Va a solicitar, el productor o el comercializador final va a solicitar la devolución impositiva de todos los impuestos que ha pagado durante el proceso de producción, transformación de esa mercadería, de ese bien, antes de la exportación. Es decir, dentro del territorio boliviano existe un sistema de tributos que se va a aplicar, un sistema tributario, ¿sí? Que se va a aplicar a las actividades, operaciones económicas dentro del territorio boliviano. Por lo tanto, tanto el IVA, el IT, el IUE, el IC y otros impuestos que toman parte de ese sistema tributario, ¿sí? Se va a aplicar a este productor, a este exportador que todavía está produciendo, modificando dentro del territorio boliviano, ¿sí? Ese bien que posteriormente se va a exportar de forma definitiva. Se le aplican todos los impuestos y posteriormente, cuando ya realiza la exportación, cuando ya inicia el proceso de exportación definitiva, al igual que en la importación, existe documentación soporte, existe un procedimiento posterior, es que solicita la devolución impositiva, es decir, solicita que se le devuelva todos los impuestos que ha cancelado el momento en que estaba produciendo o estaba modificando esa mercancía 100% boliviana. ¿Sí? En esos casos, entonces, no pagan tributos aduaneros, no se va a aplicar los tributos aduaneros a esas actividades que se produce, se modifica, reitero, dentro del territorio boliviano. Ahora, también tenemos aquellas actividades que sí van a pagar tributos aduaneros. En este caso, alcanza los minerales que están sujetos al pago de las regalías mineras. ¿Sí? Todos aquellos que están alcanzados por la regalía minera, entonces pagan los tributos aduaneros. Ahora bien, la Ley General de Aduanas, en el artículo 99, indica: el Estado garantiza la libre exportación de mercancías
con excepción de aquellas que están sujetas a prohibición expresa y de las que afectan a la salud pública, la seguridad del Estado, la preservación de la fauna y flora, del patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la nación. Micrófonos, por favor. Gracias. Dentro de la exportación definitiva, vamos a realizar un despacho aduanero. ¿Sí? Para este despacho aduanero, ahora ustedes recordarán cuando hablábamos de importaciones, hablábamos de una DUI, ¿sí? De un documento único de importación, una declaración de importación. En este caso, para realizar la exportación, vamos a hablar de un DEX. ¿Sí? El DEX es la declaración de mercancías de exportación. Se va a elaborar una declaración de mercancías, se va a elaborar un DEX, ¿sí? Además, se va a adjuntar la documentación soporte. Ahora, nosotros somos los que estamos vendiendo prácticamente esta mercancía al exterior. Por lo tanto, vamos a generar la documentación soporte, no la vamos a solicitar como en el caso de la importación. Generamos, al momento de realizar la exportación, la documentación soporte mediante las instituciones que así corresponde. Ustedes se acordarán, en primer lugar, la factura comercial la va a emitir, ¿verdad?, el que está realizando la exportación, que tiene que tener un registro ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿verdad? Se va a empadronar para impuestos nacionales como un tipo de contribuyente. Entonces va a emitir factura, va a emitir una factura comercial para poder realizar esta exportación. También va a generar lo que es su lista de empaque, ¿sí? Las autorizaciones, que así hemos indicado, autorizaciones, certificaciones, etcétera, que debe presentar, que en realidad en las importaciones solicitábamos, ¿se acuerdan? Que nos deben presentar, debemos adjuntar, debemos tramitar. En este caso ahora es el exportador el que debe anticipadamente, siempre decimos autorizaciones previas, debe elaborar, debe solicitar y debe obtener esas autorizaciones antes de la exportación. Sí, entonces ahora cambia las responsabilidades, en este caso que tiene ahora el vendedor. Dentro de las exportaciones definitivas también tenemos documentación adicional a la documentación soporte, ¿sí? Por eso sé que en muchos casos van a escuchar decir exportar es difícil, ¿sí? Mucha gente dentro de nuestro mercado prefieren importar. ¿Sí? Por el mismo hecho que no tienen que generar la documentación, la obtienen, solicitan a su proveedor internacional y, bueno, siguen el procedimiento con la aduana. En este caso, nosotros tenemos que generar, los exportadores tenemos que generar esa documentación y presentar, facilitar además a ese comprador, ¿verdad?, que se encuentra en otro país. ¿Qué documentación adicional se debe presentar? Tenemos un certificado de abastecimiento a precio justo. Sí, ese certificado de abastecimiento lo emite el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural a través de su Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, ¿sí? Ese certificado de abastecimiento a precio justo se debe presentar para aquellos artículos de primera necesidad. Por ejemplo, cuando nosotros exportamos frutas, verduras, alimentos, ¿verdad?, debe adjuntarse el certificado de abastecimiento. Además, los otros certificados, ¿verdad?, de inocuidad, que nos va a emitir el SENASAC, etcétera, todo tiene que ir también adjunto. Ahora bien, tenemos un formulario de liquidación para el caso de las regalías mineras que igual como documentación adicional se adjunta. En el caso de la exportación de minerales, ¿sí?, también se adjunta el formulario 3007, que es el pago de la regalía minera. Dentro de las declaraciones de mercancías para la exportación utilizamos el sistema SUMA. Ahora está habiendo una transformación en lo que es el uso del sistema de SIDUNEA, ¿verdad?, que se estaba utilizando ya para las importaciones definitivas. A partir del año pasado, del 2020, ya se ha logrado dejar, podríamos indicar todavía ya sin mucha actividad al SIDUNEA, y gran parte de las operaciones se están realizando a través de ese sistema único que es el SUMA. Sí, el Sistema Único de Modernización Aduanera. Todas las exportaciones definitivas tienen que estar declaradas mediante el SUMA.
¿sí? El sistema ahora obliga a que todos los exportadores deben hacer su declaración, deben registrar su exportación a través del sistema. Para los que pertenecen al régimen de exportación temporal, por el momento, ¿sí? Y para los solamente de exportación temporal para el procedimiento pasivo o los que son de exportación temporal y van a hacer un cambio en un régimen de importación, por ejemplo, se ha estado manejando todavía el SIDUNEA. Eso en los siguientes días igual va a dejar ya sin efecto ese sistema. Lo que les comentaba a un principio de año, ¿se acuerdan? En el 2020 les indicaba, vamos a dejar ya sin uso el SIDUNEA, porque es un sistema antiguo en referencia y comparación con lo que es el SUMA. Entonces ahora se va a establecer ya una resolución de directorio donde tenemos que aplicar el SUMA para todas nuestras actividades, todas las operaciones, tanto de importaciones como exportaciones. Y están en los últimos detalles, en los últimos regímenes, ¿verdad?, que están haciendo la transición de un sistema a otro. Existe ahora un nuevo procedimiento, ¿sí?, que se está aplicando ya para las exportaciones a través de plataformas, ¿sí? ¿De qué se trata este nuevo procedimiento? En primer lugar, el procedimiento se va a aplicar a todo lo que es el régimen de exportación de mercancías, pero tiene que ser exportación de mercancías de forma definitiva, ¿sí? Obliga a que los exportadores o a través de sus agencias despachantes, que en muchos casos acuden a las agencias despachantes para realizar ese trámite de la exportación, ¿verdad?, realicen este procedimiento de forma obligatoria. Para que realicen las operaciones de exportación de forma definitiva, los exportadores habituales, porque tienen que ser registrados como exportadores habituales, deben cumplir los siguientes requisitos. Los exportadores van a estar registrados en el padrón de operadores de comercio exterior, ¿sí?, a través de la página de la Aduana Nacional y los requisitos que deben presentar, se registran y posteriormente se les habilita como operadores. Si no están habilitados como operadores, entonces no pueden realizar operaciones de comercio exterior. También deben contar con un certificado digital que va a ser a nombre del representante legal o la persona autorizada. Aquí se ha modernizado este procedimiento porque el certificado digital se va a emitir mediante un dispositivo de clave token. Sí, así denominan clave token, como también está funcionando ahora el sistema bancario, sí, para hacer transacciones, por ejemplo, a través de internet, hacer transferencias, pagos, etcétera, se trabaja con una clave token. Entonces, ahora igual, para la emisión del certificado digital, también se requiere este tipo de dispositivos. Con este dispositivo, el representante, ya sea legal o la persona que autorice, que puede ser parte de la agencia despachante, su despachador de aduana, ¿verdad?, tiene que firmar de forma electrónica o digital todas las declaraciones del SUMA. Es decir, aquí se ha avanzado bastante porque ya no requiere que el exportador vaya hasta la aduana, ¿sí?, a firmar sus declaraciones a través del sistema del SUMA. Cuando se genera su declaración, no hace falta ya cuando se genera el DEX, ¿verdad?, que vaya este exportador hasta la oficina para poder llenar ese formulario o firmar el formulario. ¿Sí? Como sucedía antes se enviaba mediante sistema, se validaba y tenía que acudir a la aduana para poder firmar su declaración. En este caso ya no, porque se incluye lo que es la firma electrónica o la firma digital, ¿sí?, que se ha generado por ese dispositivo token. ¿Cuáles son los beneficios de esta firma digital? Es una herramienta que está modernizando todos los trámites aduaneros, ¿sí? Estos trámites deben ser netamente a través del SUM. Por eso se aplica a las exportaciones definitivas, mientras los otros regímenes está haciendo el cambio, la transición que les mencionaba, que ya va a ser pronto, en los siguientes meses con seguridad ya va a estar 100% para las actividades, tanto operaciones como de importación y exportación, va a ser simplemente el SUM. ¿Cuáles son los beneficios? Agiliza y simplifica los trámites aduaneros. También no requiere la presencia de los operadores de comercio exterior, lo que les mencionaba, pero de forma física, ya no debe asistir el representante legal a la aduana.
Reduce el uso de papel a no requerir la impresión de documentos. No se imprime, ahora se maneja todo digitalizado para el momento de la exportación. Brinda la seguridad jurídica de las transacciones electrónicas, permite la integración electrónica con otras entidades de comercio exterior. Si quieren verificar, por ejemplo, ahí viene esa integración electrónica, ¿verdad?, entre otros países. Si quieren hacer la verificación, por ejemplo, de la factura comercial que se ha emitido como exportador, ¿sí?, en otros países pueden hacer la verificación si es una factura que ha cumplido con la norma al momento de ser emitida, ¿sí?, si se encuentra vigente, si su fecha de emisión ha sido dentro del rango establecido por el Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, ¿sí? Y así pueden hacer la verificación de toda la documentación, porque ahora todo va a estar de forma electrónica en su plataforma. Sí, y eso permite hacer una verificación instantánea para todos aquellos operadores o que tengan relación con esta operación de comercio exterior. ¿Cómo vamos a realizar este procedimiento para la exportación? El exportador que desee elaborar, en primer lugar, que desee realizar la exportación, elabora lo que es su DEX, ¿sí? Un documento DEX, una declaración de exportación. Solicita a la aduana nacional que se le habilite, ¿verdad? Se registra mediante la unidad de servicio de operaciones, mediante el uso, se registra como operador de comercio exterior para exportaciones. Para eso debe presentar su NIT, su fondo de empresa, el CENAVEX, que nos emite el Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. Sí, es un certificado, tiene un costo de más o menos de 48, 45 bolivianos. Ese formulario se debe adjuntar sí o sí, se debe adquirir ese formulario de registro. También el testimonio de constitución de la empresa, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos pasos ahora para las operaciones de comercio exterior? Tenemos determinado un procedimiento, así como en la importación, pero ahora en las exportaciones sí es más sencillo y es más corto el procedimiento que deben realizar. El primer paso que realizamos en las operaciones de comercio exterior, y todo eso se va a acordar cuando estemos haciendo la parte contable, ¿sí? Enviamos la muestra comercial de nuestro bien o producto que queremos exportar. ¿Sí? Realizamos el contacto, la negociación internacional con nuestros compradores. ¿Sí? Realizamos posteriormente la orden de compra. Una vez que ya se realiza la negociación, se realiza la orden de compra. Posteriormente vamos a firmar un contrato de compra y venta. A este contrato de compra y venta es donde se va a aplicar justamente el tema tributario. ¿Sí? Se va a establecer cuáles son las condiciones. Si es una exportación definitiva, se va a dejar claro de que va a existir una devolución impositiva cuando ya concluya este trámite o concluya este procedimiento de exportación. En el segundo paso, se determinan los Incoterms que se va a utilizar. Sí, a partir del año pasado ya estamos aplicando lo que es los Incoterms 2020, por lo tanto, se debe incluir en el contrato de compra-venta. También se debe establecer cuál va a ser la distribución física internacional de esta mercancía. Y por último, es importante establecer cuál va a ser la forma de pago. En el tercer paso está la distribución física internacional. Establecemos qué tipo de empaque, qué tipo de embalaje va a tener, ¿verdad? Y con qué características además requiere que esta mercancía salga de nuestro territorio. Aquí es importante que se establezca de mutuo acuerdo con nuestro comprador, ¿sí?, cómo quiere que se le envíe la mercancía. Sí, existe normativa para la distribución física internacional y obviamente cuando hablamos, por ejemplo, de frutas, tiene una forma, un empaque especial para que transporte esa fruta. También es importante establecer cuál va a ser el transporte internacional. Ahora nos toca establecer, ¿verdad?, junto con nuestro comprador, cuál va a ser el transporte. Obviamente nosotros vamos a partir con un transporte terrestre, ¿sí? Pero quizás requiera, después del transporte terrestre, que se va a convertir en su flete 1, va a requerir un siguiente flete, que puede ser el marítimo o un aéreo. Asimismo, establecemos cuál va a ser la aduana de exportación. Como cuarto paso es establecer la forma de pago. ¿Sí? Existen diferentes formas de pago y las que vamos a contemplar para realizar las exportaciones son las siguientes. Determinamos que va a ser una forma de pago a la vista, ¿sí?, lo que nosotros denominamos en efectivo.
Entonces, el pago es al contado contra los documentos. Entrego documentos y se hace la cancelación de toda la exportación, ¿sí? De la compra como tal o de la venta, en este caso, que yo pudiera estar realizando como exportador. También tengo otra forma de pago, como la cobranza documentaria, ¿sí? A través de un banco puedo hacer la transacción de pago. También la otra forma de pago permitido para la exportación es el crédito documentario. Es decir, que yo obtengo un crédito, ¿sí? Presento la documentación al banco y el banco se encarga ya de hacer el cobro o el pago al revés, ¿verdad? Según corresponda. Pero va a ser igual mediante la obtención de un crédito bajo los documentos que se va a presentar al banco. En el despacho aduanero de exportación existe ahora un exportador y tenemos un despacho, ¿sí? El exportador, previo al despacho, debe solicitar todas las autorizaciones previas, permisos, certificaciones, que así disponga la normativa. ¿Sí? No puedo regularizar, no puedo pensar de que ya ingresa a aduana y recién voy a regularizar mis certificaciones o autorizaciones. Yo debo realizar previo, ¿verdad?, a que ya se inicie el despacho aduanero, debo realizar todo ese trámite y además demora, les comento, porque en el Cenavex no se nos emite ese instante, ¿sí? El certificado de origen, en caso que tenga que emitirse tiene un tiempo, un trámite que realizar, por lo tanto debe prever aquello el exportador. Ahora, en el despacho, ¿sí? La mercancía debe permanecer en el territorio nacional, no puede estar ya en circulación, ¿sí? No puede transitar esa mercancía. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con las mercancías prohibidas? Las mercancías prohibidas no pueden realizarse, no se va a realizar lo que es un despacho aduanero, ¿sí? Excepto aquellas mercancías que cuenten ya con autorizaciones de las instancias que así correspondan. Por ejemplo, cuando tenemos que exportar, más bien Bolivia no exporta, ¿verdad?, misiles. Sí, en ese caso necesitamos que el Ministerio de Defensa, ¿verdad?, nos emita una autorización expresa. ¿Por qué digo expresa? Porque no está autorizado este tipo de comercialización de bienes, pero si tengo la autorización se puede realizar de forma expresa esa exportación o esa importación. En este caso, la exportación puede existir ciertas excepciones, pero va a ser mediante resoluciones que va a emitir el Ministerio de forma expresa para ciertos bienes. Dentro de los regímenes de exportación hemos hablado y nos vamos a quedar en la parte práctica con lo que es la exportación definitiva, ¿sí? Tenemos la exportación definitiva y también tenemos la exportación temporal. En la exportación definitiva, tal como su nombre menciona, volvemos a reiterar, ¿verdad?, debe permanecer de forma definitiva fuera de nuestro territorio, ¿sí? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchos sacan de forma definitiva la mercancía porque saben que están liberados de cualquier tributo, no pagan tributos aduaneros. Sin embargo, ha habido casos en los cuales hemos sacado un producto, ¿sí?, los transforman en países vecinos, en ir lejos, Perú, Argentina, ¿verdad?, los transforman y vuelven a ingresar. Sí, los volvemos a importar. Entonces, en ese caso, no existiría la liberación de los tributos aduaneros, pero siempre y cuando se detecte. Ahora también tenemos la exportación temporal. Es un régimen aduanero que nos va a permitir, al igual que en las importaciones, ustedes se acordarán, puede exportar de forma temporal estas mercancías, ¿sí? Pero siempre y cuando no hayan experimentado modificación alguna. Es decir, saco mercancía del territorio, cumple un fin, cumple su objetivo en el territorio extranjero y luego vuelve a ingresar. Y para eso es importante que yo solicite a la aduana la admisión temporal, ¿sí?, y donde se va a hacer la verificación según la declaración de exportación que yo he realizado de forma temporal, cuáles son las características, además adjuntando el contrato, ¿verdad?, del servicio que vaya a brindar, etcétera, para que cuando vuelva a ingresar se haga la verificación de que no ha sufrido ninguna modificación. Ahora también tenemos otro tipo de régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, ¿sí? En este caso ingresa, bueno, sacamos mercancía, ¿verdad?, para que primero como una exportación, ya estamos advirtiendo a la aduana que va a ser una exportación de forma temporal y
podemos esa mercancía transformar, elaborar, modificar en el país de afuera, ¿sí? En el extranjero. Entonces, una vez que se modifique, una vez que se transforme, vamos a reimportar en el territorio. Pero para eso vamos a pagar los tributos. Entonces, en los dos regímenes anteriores no pagamos los tributos, ¿verdad? Pero si se llega a detectar una modificación, transformación o una reparación, en ese caso, hacemos el cambio de régimen, ¿sí? Vamos a cambiar a un régimen de importación, por lo tanto, se va a aplicar todos los tributos que nosotros ya hemos aprendido en los temas anteriores. Hablamos de un aforo en la planta del exportador. El aforo físico de las mercancías va a ser efectuado en primer lugar por la aduana, ¿sí? La aduana que va a permitir la salida de la mercancía. ¿Cómo se realiza? Tenemos a un técnico aduanero, ¿sí? Que va a asignar el canal a través de la declaración, igual que en la DUI, ¿verdad? Se ingresa al sistema informático, a través del SUMA se ingresa toda la documentación, el técnico ingresa, ¿sí? Valida esa documentación, esa declaración que ya ha realizado el exportador y se va a asignar un canal según corresponde, de la misma manera que la importación, ¿sí? En ese caso, cuando tengamos un canal rojo, la entrega de las declaraciones de exportación con la documentación soporte al técnico, ¿verdad? Va a ser mediante sistema, no hace falta dejar la documentación. Se envía, se digitaliza, se envía mediante el mismo sistema, mediante el SUMA, ¿verdad? Y el técnico hace la validación. En el canal amarillo se entrega la declaración de mercancías con la documentación soporte. De la misma forma, el técnico recepciona, ¿verdad? Y va a verificar y va a validar en el SUMA. Y en el mismo SUMA tenemos, existen varias casillas. Me hubiera gustado mostrarles, en este momento no, porque no lo tengo abierto. Existen como varias pestañas, ¿sí? Donde puedo hacer seguimiento a mi trámite. Entonces yo ingreso, me genera un código, ese DEX tiene un código, ¿sí? Con ese código, como exportador, yo puedo hacer seguimiento dónde se encuentra mi trámite, porque los he mandado de forma digital. Cuando llega el canal verde, en este caso, ¿sí? El sistema se autoriza de forma inmediata. ¿Sí? Entonces el sistema verifica, ingresa y es de forma inmediata. Es decir, hoy ingreso, el día de mañana ya o más tarde ya puede estar validado si ingresa mediante el canal verde. También existe un examen documental o el reconocimiento físico. ¿Sí? Solo se va a dar en los canales rojo y en el canal amarillo. En este caso se va a establecer que va a existir un técnico aforador. Ese técnico aforador va a realizar ese examen documental y también la verificación física de la mercancía en el caso que corresponde. En el canal rojo se realiza la examinación de la documentación y el reconocimiento físico de la mercancía, ¿sí? Se debe verificar toda la mercancía. Si fueran grandes volúmenes de mercancía, se realiza un muestreo. Si no fueran grandes volúmenes, entonces se realiza el muestreo y se hace la verificación, pero ahí verifican todo, es decir, deben hasta quitar el embalaje para hacer la verificación minuciosa de cada uno de los ítems o bienes que se están pretendiendo exportar. En el canal amarillo se realiza la verificación, pero una verificación documental. En caso que no tuviera observaciones posterior a que pase esa verificación documental y física, ¿sí? Se autoriza la exportación. Por lo tanto, existe ya la verificación, se valida, ¿sí? Y a la vez se va a generar lo que es la declaración de exportación validado por todas las instancias, por el técnico y la misma aduana, ¿verdad? Que ya está verificando y se está validando la exportación. Por lo tanto, ya está autorizado para que pueda continuar con el trámite, es decir, ya sacar la mercancía, ponerlo en transporte y poder iniciar su tránsito aduanero. En el caso de que sí tenga observaciones, se va a emitir un acta de reconocimiento y notifica de forma personal al declarante, en este caso al exportador. ¿Cuáles son los plazos para el embarque parcial? Una vez que nos aceptan la DUE o la DEX, ¿verdad? El exportador tiene 60 días para completar con la salida física de las mercancías. A partir del día siguiente, tiene 60 días para embarcar, ya sea en el
tipo de transporte que haya establecido, ¿sí? Debe embarcar y debe sacar la mercancía, debe darse la salida física de la mercancía del territorio aduanero. ¿Qué documentación representa para realizar la exportación? La documentación soporte que denominamos la factura comercial, que ya conocemos, ¿verdad? La lista de empaque, donde está a detalle todo lo que se está exportando con todas sus características de cada uno de los ítems. Asimismo, se va a presentar lo que es el certificado de origen, el SENAVEX, que nos va a emitir el SENAVEX, también los certificados sanitarios que nos emite el SENASAC, según el tipo, vamos a ir viendo ahorita más adelante cuáles son, y también los documentos de transporte. La factura comercial, que ya conocemos, ¿verdad? Es el documento que equivale prácticamente a la transacción económica que estamos realizando. Y es este documento que al importador, en este caso mi comprador, ¿verdad? Él necesita que se le envíe de forma anticipada para que ya esté iniciando su trámite en el país destino. Esta factura de exportación no me va a generar obligaciones tributarias. Es decir, cuando yo emito una factura dentro de lo que es el sistema tributario boliviano, dentro del mercado interno, ¿sí? En Bolivia, emito una factura y en el momento que estoy emitiendo la factura ya me estoy generando obligaciones, genero un débito fiscal. En este caso, la factura comercial de exportación no genera ninguna obligación tributaria. Es decir, no voy a pagar tributos por esa factura que se está emitiendo. No está sujeta, tal como menciona la diapositiva, al pago del IVA ni el IT. Sí, lo que sucedería en una factura cuando normalmente entre el territorio nacional yo emito una factura por la venta que sea de cualquier bien, artículo, y de inmediato ya se me graba el IVA y el IT. En este caso, no voy a grabar porque está exenta, está liberada de cualquier pago de tributos, ya sea dentro del mercado o interno o el mercado externo al momento que voy a realizar la exportación. La factura comercial de exportación debe ser un documento preimpreso. Sí, obviamente existen características, tienen requisitos las facturas que son dosificadas a través del sistema del Servicio de Impuestos Nacionales. Es una factura comercial, ya hemos visto, tiene las mismas características también para la importación, lo mismo sucede para la exportación, ¿sí? Pero ahora nosotros somos los que establecemos la normativa y esa normativa debe ser parejo en todo lo que es los países con los cuales yo voy a realizar las transacciones económicas, ¿verdad?, de exportación. La lista de empaque. Hemos indicado también que es un documento, ¿verdad?, que va a proporcionar mayor información acerca de la mercancía que contiene, en este caso, para la exportación. Podemos indicar que la lista de empaque va a respaldar lo que la factura comercial menciona. La factura comercial, por el mismo hecho que es un solo documento, ¿verdad?, no tiene mucho espacio para poder describir a cabalidad toda la mercancía que se está exportando. Por lo tanto, hemos indicado que la lista de empaque va a ser extensa, ¿sí? Va a contener toda la información que requiera, cantidad, detalle. En muchos casos hemos mencionado, ¿se acuerdan?, en las importaciones, que se trabaja con códigos. Se cataloga, ¿verdad?, a los productos cuando son bastantes los que se van a exportar para un solo exportador. En este caso se trabaja con un catálogo de cuentas, ¿sí? En este caso, la lista de empaque tiene que estar adjunto su catálogo de cuentas. ¿Cuáles son las cuentas? Se codifica un bien y debe establecer a qué se refiere ese bien, ¿sí? ¿Cuál es su descripción de ese bien? Esa es una lista de empaque. Lo que les mencionaba, existe una cantidad, tenemos un contenido, a qué se refiere, ¿verdad? Y aquí, ojo, tenemos que trabajar con nombres genéricos, ¿sí? Porque en caso contrario no va a ser fácil ya poder clasificar más allá cuando tengan que realizar en el país destino, por ejemplo. Cuando tengan que hacer una clasificación arancelaria no van a tener el nombre, entonces tenemos que trabajar con nombres genéricos. Asimismo, las especificaciones técnicas, es decir, cuáles son las dimensiones, distintas especificaciones que pueda tener cada uno de nuestros bienes. El certificado de origen es un documento que nos va a dar fe sobre el origen y la procedencia de la mercancía. En este caso se va a emitir el certificado de origen para dar fe que la mercancía que vamos a exportar es 100%, ¿verdad?, producido en Bolivia. El objetivo
objeto de ese certificado de origen es que la mercancía de exportación deba cumplir con esas normas de origen, por el mismo hecho que nosotros estamos liberando el pago de los tributos aduaneros. Permite un tratamiento arancelario preferencial, lo que les mencionaba, ¿verdad? No pagan tributos, o cuando ingresan a otro país en el cual tengamos un acuerdo comercial, tiene una preferencia arancelaria. En vez de que pague el 20%, por la preferencia arancelaria puede que pague solo el 5%, por ejemplo, que sucede con México, ¿sí? Entonces existen 5 certificados de origen. Tenemos el certificado de origen de ALADI, tenemos el certificado de origen de Mercosur, el certificado de origen de Bolivia-México, certificado de origen de forma A, ¿verdad? También certificado de origen para terceros países. Vamos viendo con los certificados de origen. El de ALADI, por ejemplo, ¿qué es este? ¿Sí? Tiene un certificado donde va a estar detallado con la clasificación arancelaria, ¿sí? Ya establecida. Nosotros debemos clasificar. Cuando nos va a emitir el SENAVEX ese certificado, debe estar también ya clasificado cada uno de los bienes y su denominación de la mercancía, como les indica, una denominación genérica. ¿Sí? Llenamos toda esa declaración, se nos autoriza y a partir de la autorización, de la firma, de la verificación y la firma, la autorización de ese certificado de origen, podemos recién ingresar al despacho aduanero. En el caso de los certificados de origen de Mercosur, este es el modelo, ¿sí? De la misma forma, ustedes pueden observar, tiene todos los datos, pero simplemente vamos trabajando con ciertos modelos, pues según el acuerdo comercial que tengamos. Y aquí es donde se menciona cuáles son las normas de origen. Miren, aquí tenemos normas de origen, el anexo 9, artículo 3, inciso 1, literal A. Sí, me está estableciendo que el presente certificado continúa en el certificado de origen del número de control MEC 005502. Entonces, con eso pueden enlazar, además, con otros documentos que va a ir adjunto, mediante la AC número 36, es el acuerdo comercial. ¿Sí? Y todos esos datos son los que verifica la aduana y de la misma forma, cuando ingresa al país destino, van a hacer la verificación que tenga su documentación, dentro de la documentación soporte, esas autorizaciones. Con terceros países, de la misma forma, manejamos este formulario emitido por el SENAVEX. ¿Sí? Tiene las mismas características. También para otro tipo, para el SGP, por ejemplo, que es el Sistema Generalizado de Preferencias, se ha firmado, tenemos acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón. Entonces trabajamos igual con este formulario. Ahora, eso sería por un lado lo del SENAVEX, ¿sí? Ahora tenemos los certificados sanitarios que nos emite el SENASAC. Existen 3 tipos de certificados sanitarios que nos pueden extender el SENASAC. El primer certificado, el fitosanitario, que se va a emitir cuando realicemos la exportación de vegetales. El certificado sanitario cuando exportemos animales. Y el certificado de inocuidad, que es el que más se solicita, inocuidad alimentaria para todo tipo de alimentos. La quinoa, por ejemplo, debe ir con certificado de inocuidad alimentaria. Ese es el modelo del certificado fitosanitario en el caso de los vegetales. Ese es el de zoosanitario para los animales. También tiene un costo, por si acaso, y vamos a ver en el registro contable. Y tenemos el de inocuidad alimentaria. ¿Sí? Hasta ahí sería, entonces, si tenemos el certificado de origen emitido por el SENAVEX, tenemos el certificado de sanidad emitido por el SENASAC, y por último, ¿verdad? Entre los 3 puntos que tenemos que adjuntar como certificaciones y autorizaciones, tenemos la documentación de transporte. Importante poder respaldar, porque si no, no van a poder transitar con esa mercancía que nosotros estamos exportando. Por lo tanto, nosotros somos responsables de solicitar que se nos emita, que se nos autorice, cuál va a ser a través del medio de transporte establecido, obviamente, con mi comprador, que también tenga la documentación de respaldo. ¿Sí? Existen 5 modalidades de transporte aprobados en el territorio y cada uno tiene un documento que vaya a respaldar. En el caso del carretero, hablamos de un manifiesto internacional de carga, ¿sí? Una declaración de tránsito, o también denominado el MIC o el DTA.
¿Sí? En el caso del ferroviario, pues también tenemos un transporte ferroviario, el TIF o el DTA. En el caso del marítimo, porque ya hemos ido hablando de las importaciones, el BL o el Bill of Lading. El aéreo, guía aérea, ¿sí? Que hemos ido también viendo las importaciones, y el multimodal cuando se da uno o dos más o más transportes que debe contener, por ejemplo, si fuera un carretero y fuera un aéreo, entonces va a presentar un MIC y una guía aérea. Ese sería el modelo de un carretero, ¿sí? Tiene todas las autorizaciones, si ustedes pueden percibir, llenan los datos, emite la empresa de transporte internacional, se establece cuál es el lugar de destino, aquí me dice que es Arica, Chile, en tránsito Italia, me genera un número, ¿sí? Y aquí tengo las autorizaciones correspondientes. Y aquí la aduana de Tambo Quemado que me está autorizando la ruta. Y vamos a ver a continuación cómo se autoriza, a través de qué formulario se autoriza la ruta y qué sucede cuando no cumplimos. El ferroviario, que sería el TIF o el DTA, de la misma forma, ese es el formulario. Y el marítimo, el Bill of Lading o el BL, ¿sí? Un formato general. Bueno, y aquí ya un procedimiento, en resumen, ¿sí? De lo que se realiza para la exportación. Este procedimiento, se van a acordar, es el que vamos a realizar en los registros contables. Iniciamos, ¿verdad? Se emite la factura comercial, se emite la lista de empaque, posteriormente, ¿verdad? Elaboran la declaración de exportación, se elabora la DUE, posterior se valida la DUE o la DEX, ¿sí? Se solicita, pues adjunta, porque ya se solicita con anticipación, como les indico, tarda bastante, certificado de origen, se elabora el manifiesto internacional de carga, se verifica en el sistema, posteriormente se le asigna un canal, ¿sí? Según el canal y las características que hemos mencionado, como vamos a hacer la verificación documental y física, se realiza el aforo, se establece un técnico en aforo, ¿sí? Se realiza algún ajuste, si es que tuviera que haber un ajuste, casi siempre es en los certificados, que no se encuentran completos o no se encuentran con toda la información y tenemos que volver al Senadex, por ejemplo, a pedir alguna rectificación en un formulario. Posteriormente se me emite el certificado de salida, ¿sí? Y puedo iniciar lo que es el trámite de la devolución impositiva por un lado. Como ya tengo la certificación de salida, a partir del punto 13, ¿verdad? Retiro la mercancía. Sale la mercancía, ya se encuentra en tránsito aduanero. Para el exportador queda lo que es el proceso de solicitar la devolución impositiva, es decir, aquellos impuestos, reitero lo que les mencionaba a un inicio, aquellos impuestos que se me ha cobrado, yo he pagado como contribuyente dentro del sistema tributario boliviano, ¿verdad? Mientras producía, mientras transformaba esa mercancía hasta que llego a exportar, entonces yo solicito que se me devuelvan esos impuestos que he pagado. ¿Sí? Hasta aquí sería todo lo referente al procedimiento general, lo que tenemos en una exportación. Ahora bien, es importante que también hablemos de forma ya muy resumida lo que es la devolución de los CDIs. ¿Sí? La devolución de los CDIs, lo que les mencionaba, es un certificado que se nos va a emitir. ¿Sí? Ese certificado, en primer lugar, es transferible. Es decir, si yo exportador no necesito, ¿verdad?, compensar, es decir, me devuelven en primer lugar, no me devuelven en dinero, sí me devuelven para que yo compense con otros impuestos. Entonces, yo puedo transferir. Es fácil endoso, de simple endoso, ¿sí? No tiene una fecha vigente, es decir, no vence este CDI, por lo tanto yo puedo transferir ese CDI a otra empresa, es más, vender este CDI al banco. ¿Sí? Y es lo que sucede. Si, por ejemplo, mi CDI tiene un valor de 800, ¿sí? Y no me sirve, no tengo nada más que compensar, entonces yo al banco le vendo, no en 800, se lo vendo en 600, por ejemplo. ¿Sí? El banco me compra a un precio menor porque tiene que tener una ganancia. Entonces, yo le vendo en 600, recupero los 600, porque recupero en dinero, cosa que no sucede con el CDI cuando yo lo utilizo, pero solo compenso. Entonces, si yo solicito la devolución, me van a decir, muy bien, compensamos con sus impuestos.
Si no necesito, vendo al banco, ¿verdad? El banco me paga los 600, me paga en efectivo y, bueno, yo dispongo, invierto, etcétera, esos 600. He perdido 200, pero por lo menos he recuperado en dinero los 600, ¿verdad? El banco, lo que ha pagado 600, lo va a vender en 800, en el mismo valor que indica ese certificado. Indica, el certificado menciona cuál es el valor, entonces lo vende a los 800 a otra persona que necesita, a otro contribuyente que necesita compensar sus impuestos. Entonces son negocios, ¿verdad?, que está permitido, la normativa lo permite, por lo tanto, vende otro contribuyente ese CDI. Por eso es de simple, es primero transferible y es de simple endoso. ¿Sí? Entonces lo vende y lo vende en el mismo precio, en los 800. Entonces el que ha comprado va a compensar sus impuestos y el banco ya ha ganado 200, ¿verdad? Entonces ahí ganan tanto el que al que se le emitió el CDI, el exportador, gana el banco y también gana otro contribuyente si quisiera compensar. Ese es el negocio que se realiza, ¿verdad?, por los CDI. Por eso es muy importante la devolución, que soliciten la devolución de los CDI, porque sirve de alguna forma y beneficia al contribuyente. ¿Cuáles son los impuestos que se pueden devolver mediante el CDI? Se devuelve lo que es el IVA, ¿sí? Pero IVA determinado en el territorio nacional, ¿sí? Por la producción, por la venta, compra de servicios, bienes alcanzados por este impuesto. También por el ICE, ¿verdad?, en el caso de los bienes que alcance este impuesto, y también gravámenes arancelarios si se hubiera generado. La devolución del IVA se devuelve al exportador. Este impuesto que se ha pagado, ¿verdad?, el impuesto pagado agregado además al bien por concepto de gastos y costos de importaciones o compras locales. Es decir, yo compro bienes para poder transformar. Por ejemplo, yo voy a exportar frutas, verduras, ¿verdad? Yo voy a comprar fertilizantes, abonos, etcétera, por todos esas compras, ¿verdad?, que yo voy a realizar para primero para la producción de mis verduras, de mis frutas, yo voy a solicitar la devolución posteriormente. El monto máximo de la devolución equivale al 13%, la alícuota del IVA dentro del mercado interno, ¿verdad? Y se va a aplicar sobre el valor FOB de la exportación. En la devolución del ICE, se devuelve al exportador este mismo impuesto, pero el ICE pagado por los bienes finales, ¿sí?, que yo esté exportando. No está sujeto a devolución impositiva el ICE pagado por la adquisición de insumos. O sea, si yo he utilizado, qué sé yo, para exportar cerveza, he utilizado trigo, cebada, etcétera, ¿verdad? Yo no voy a pedir por esos insumos la devolución. En todo caso, voy a pedir por el producto final, el producto terminado, ¿verdad? Lo que he pagado por la cerveza, por ICE, eso es lo que voy a pedir la devolución, no por los insumos que hayan tomado parte de la producción final de esa cerveza. En la devolución de gravamen arancelario, igual se va a pedir la devolución de gravamen arancelario pagado directamente por el exportador o por terceros en el caso de la importación de bienes y servicios incorporados en el costo de producción. Por ejemplo, si yo tengo que producir la cerveza, ¿sí?, pero para aquello he importado un bien, una maquinaria, por ejemplo, y que esa maquinaria me va a servir para producir la cerveza y posteriormente exportarla, entonces voy a solicitar la devolución de ese gravamen arancelario que al momento de la importación se ha aplicado a esa maquinaria, ¿sí? Y obviamente existe una nomenclatura, está en el mismo clasificador arancelario que les he compartido, la nomenclatura andina. Entonces debo verificar cuánto es mi devolución, cuánto corresponde para la devolución, ¿verdad?, de gravamen arancelario. Existen dos procedimientos, y es el procedimiento automático y el procedimiento determinativo. En el automático consiste en que se va a aplicar ya coeficientes, ¿verdad?, fijos sobre el valor FOB de exportación. Por ejemplo, 4% del valor FOB de la exportación a las partidas arancelarias que hayan alcanzado un año calendario anterior, un valor total de exportación que sea menor a $1.000.000, ¿sí? El 2% se va a aplicar sobre el valor FOB, aquellas partidas que han alcanzado igual el año de calendario anterior y un valor total de exportación igual o mayor a $1.000.000 y menor a $3.000.000. El 4% sobre el valor FOB de exportación a los exportadores que inicien sus actividades y logren sus primeros $100.000.
Sí, entonces, de alguna forma también incentiva a que yo produzca más, exporte más, ¿verdad? Y es una medida, obviamente gubernamental. Estos coeficientes son emitidos por la Cámara Nacional de Exportadores, la CANEP, ¿sí? Mediante autorización expresa del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. En el procedimiento determinativo, en este caso, ¿verdad? Se van a calcular los coeficientes basados en la estructura de costos por cada rubro de exportación. ¿Qué significa? Que vamos a tomar en cuenta, primero, el coeficiente de devolución impositiva, ¿sí? Que se va a establecer un procedimiento automático y determinativo y vamos a hacer relación con sus costos de producción. Para este procedimiento vamos a ir calculando, ¿sí? Esos costos. Obviamente eso ya fuera de la asignatura y simplemente les menciono, ¿verdad? Cómo se realiza. Eso ya ustedes verán más adelante cuando se especialicen, ya tengan asignaturas más especializadas, van a ver justamente todo aquello. ¿Cuáles son los documentos obligatorios para la exportación? ¿Sí? Declaración única de exportación, la DEX o la DUE, ¿sí? La factura comercial del exportador, el certificado de salida que se emite del concesionario de depósito aduanero, ¿sí? Las declaraciones únicas de importación, las declaraciones juradas del IVA, ¿sí? El IVA, ya no sé, dentro del mercado interno se llenan el formulario 200. Cuando voy a hacer exportación, llenan el formulario 210. ¿Por qué presento esa declaración al 210? Porque estoy declarando cuál es el valor del bien que estoy exportando, ¿sí? Para que posteriormente, cuando solicite la devolución, hagan la verificación con este formulario que estoy adjuntando. El libro de compras y ventas IVA, ¿sí? También otros requisitos que así requiera el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cuál es el plazo de presentación? Una vez que se realiza la exportación, yo tengo 180 días calendarios, ¿sí? A partir del primer día hábil del mes siguiente en que se ha realizado la exportación. Entonces, no puedo solicitar la devolución, qué sé yo, pues de aquí a 6 meses, 7 meses. Debo computar ese plazo, ¿sí? De 180 días calendarios a partir del primer día hábil del siguiente mes. Es decir, si la exportación la realicé en enero, debo ver el primer día hábil, ¿sí? Del mes de febrero. Del primer día hábil va a correr 180 días, que sería mi plazo máximo para solicitar la devolución impositiva. Existen procedimientos para la devolución impositiva, ¿sí? Y por ejemplo, para el IVA y para el ICE se va a solicitar con una boleta de garantía bancaria por el total del monto solicitado por el IVA e ICE. El plazo es 120 días de plazo, la presentación es al momento de recoger los valores y en este caso existe una fiscalización posterior, ¿sí? También tenemos el de fiscalización previa a la aceptación de la solicitud. Aquí ya es algo que les voy a dejar para que ustedes lean. Hay una modificación al reglamento de devoluciones impositivas, ¿sí? Que se ha aprobado el año pasado, el 15 de septiembre. A partir de esta modificación ya cambian procedimientos internos en la devolución y que es importante considerar si es que se va a realizar la exportación. Ahora sí, jóvenes, consultas, dudas que tengan de todo lo que hemos visto en la parte teórica. Lice, ¿será que le puedes tratar a mi compañera Inocencia? Se les cortó su internet. A ver, me fijo, tengo así, ya le vi. Muchas gracias, Lice. Muy bien. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Eso es toda la parte teórica de exportaciones, ¿sí? Por lo que vamos a ver la parte práctica, veremos en las 10. A ver, dejemos un ratito, vamos a ver si nos va a dar el tiempo. Mientras tanto, iremos llenando, por favor, la asistencia. Voy a iniciar en el chat.
No. Jóvenes, denme unos minutitos, por favor. La parte práctica más vamos a realizar. Sí, denme un minutito, pero por favor, voy a conectarme. Voy a cambiar de equipo. Voy a ver si no se desconecta. Sí, un momentito. Jóvenes, una consulta. ¿Están pasando clases de otras materias? No, licencia. ¿No están pasando? No puedo cambiar de equipo. Ya, en todo caso, vamos a tener que hacer la práctica, una siguiente clase. Pero, a ver, ¿qué fecha tenemos para ustedes el examen? Es el 5 de febrero. Tenemos tiempo. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una clase más todavía para poder culminar la parte práctica. No sé si mañana pasan clases. En la mañana. Carelis, a ver, ¿está por ahí Carelis? Carelis. ¿No se conectó Carelis? ¿Vicepresidente quién es? ¿En qué horario quiere pasar, Licen, mañana? Vania, mañana tú, o cualquier horario de la mañana. Así culminamos, así tienen ya, lo que no quiero es interrumpir la siguiente semana que van a empezar sus exámenes finales. No quisiera convocar a clases, por el mismo hecho que tienen que estudiar, tienen que dedicarse a estudiar. Quisiera mañana, es muy corto el ejercicio de exportación, y mañana definimos, igual bueno, si es que mañana pasamos, definimos si entra o no entra al examen final. Licen, a partir de las 10 de la mañana casi no pasamos clases. ¿10? Sí, porque a lo mejor tengamos algo de logística, pero probablemente no tengamos clases. ¿A qué hora pasa logística? ¿A las 9? No, a las 7:30, si no me equivoco. Y a las 9 tenemos legis. Con el doctor Escobar pasa, ¿no? Legislación. Sí. Ya, a ver, déjenme consultarles si van a pasar clases. Ya, un momentito.
Así terminamos. Como les digo, para mí no hay problema, yo paso la siguiente semana, pero ustedes ya van a empezar exámenes. Dice, Dime, Inocencia. me escuchó lo que le dije. Creo que está mal. No, estaba sin micrófono. Le decía que a lo mejor sería a partir de las 10 de la mañana. Después del tono de... A esa hora normalmente casi no pasamos sin nada, dice. Dice, no se le escucha. Perdón, sí, estaba sin micrófono. A las 10 les parece que se convoque. Va a ser 1 horita máximo la clase porque es muy cortito lo que vamos a llevar. Y ahí definimos de qué va a ser el examen final. Sí, Liz, estaría bien. ¿Sí? Está bien. Sí, Licen. Mañana entonces 10 en punto les voy a convocar con el mismo link. Es reunión recurrente, por lo que pueden ingresar con el mismo link, por favor, mañana a las 10 en punto y ahí terminamos la práctica y terminamos lo que tenemos ya dentro del programa. ¿Sí? Ya, muy bien. Está bien. Está muy Ya bien. dice, está bien. Está bien. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Que estén todos bien, cuídense. El día de mañana a las 10 en punto. Vuelvo a reiterar, mediante el mismo link, por favor, ingresa. Ok, Liz, hasta luego. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.